Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela que se llama El miedo del portero al penalti de Peter Handke, que es el premio Nobel 2019 de literatura, que es un autor muy polémico, muy criticado. Sí quisiera abordar ese tema, pero después, ahorita vamos a hablar de la novela, que es esta novela. Y esta novela es de 1970, por primera vez en español, apareció en 2006 y ahora que ganó el premio Nobel, gracias a todas las editoriales, a la editorial Alianza, nos llegan otra vez, reimprimen sus obras, todas sus obras, ensayo, novela, todo. Así que toda su obra está, no tienen excusa para no leerlo. Yo ya lo conocía, teníamos una novela aquí en casa, pero no lo había leído y por primera vez rompí una regla en mi vida personal como lectora, que es leer al recién premiado, recién galardonado como premio Nobel de literatura. En mi experiencia en los años pasados siempre pensaba, le dieron el Nobel a un autor y si yo ya lo leí, pues bueno, digamos, pienso, ya lo leí. Pero si no lo he leído, me espero un rato a que baje la euforia, porque es un boom así impresionante por el premio Nobel, crea demasiadas expectativas, todo el mundo lo lee, todo el mundo dice que ya lo leyó, todo el mundo dice que ya lo conoce, y no es tan cierto como parece. No lo critico, está bien, simplemente esa es una manía personal. Pero esta vez sucumbí y fui a comprar un par de libros de él, La mujer zurda y El miedo del poder al penalti. Ahora, toda su obra, esto es un dato curioso que a mí me dio mucha curiosidad y asombro, es chiquitita, sus novelas son muy delgadas. Esta tiene 156 páginas. Y yo lo comenté con mi mamá y ella me dijo algo que, bueno, el caso de los autores austriacos, alemanes, son muy rudos, van duro y a la cabeza, en el sentido de que te cuentan lo que te tienen que contar, no se andan por las ramas. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque esta es una historia que en lo personal como lectora me costó mucho trabajo, a pesar del tamaño y a pesar de pues sí, de la experiencia, porque es muy difícil. No hay un solo capítulo, está dividido en partes, no hay estos espacios grandes entre párrafo y párrafo de un espacio muy grande en donde tú asumes como lector que hay una pausa y que va a contarte otra cosa, o que por lo menos va a terminar con esto que te acaba de contar. No hay nada de eso, olvídenlo, no lo esperen porque no lo hay. No sé en sus otras novelas, pero en esta no viene nada de eso. Los diálogos son realmente pocos, solamente tenemos un narrador omnisciente que es la única voz que escuchamos en toda la historia, que nos cuenta la historia de Block, que es un exportero de un equipo famosísimo. Nunca sabemos qué equipo es, nunca sabemos en qué ciudad ocurre, simplemente sabemos que empieza la novela, empieza esta historia y él ha sido despedido de un trabajo, un trabajo de obrero, irrelevante para ti como lector hasta cierto punto, y a partir de ahí él empieza toda una como viaje, en el sentido de que se traslada a otro lugar, pero también en el sentido hacia él, hacia la sociedad, que es una sociedad terrible, y pues hacía muchas cosas, pero a mí me costó trabajo porque es difícil en el sentido de que es una historia densa, pero también porque su manera de escribir, su manera de contar, de repente te está hablando de algo y de una manera sorpresiva habla de otra cosa, pero es más bien como una cuestión de narratología, de cómo lo está escribiendo, de cómo lo describe, de cómo lo une. Quizás un lingüista o alguien que estudie la lengua, la gramática como tal, tenga una mejor explicación. Yo así lo percibí, entonces me pasaba que había momentos en donde como que no captaba en qué momento habíamos cambiado de situación, en qué momento el personaje Block estaba hablando de la posadera y luego hablaba con la hotelera y luego la niña. O sea, tenía que regresar a releer páginas a veces, y cuando tenía que poner el separador porque me iba a dormir, porque me iba a bajar del camión por diversas formas, pues veía y tenía que releer ciertas cosas porque se me había olvidado, quizás mi mente lo había bloqueado. Eso solamente me pasa con Camus, que cada vez que lo vuelvo a leer es como si nunca lo hubiera leído. No sé a qué se deba.
Pensé muchísimo en un autor que creo que ya habíamos hablado de él, que es Heinrich Böll, que es un autor alemán, en una novela que es de mis novelas favoritas por siempre, que se llama Opiniones de un payaso. Desde la primera línea de esta novela pensé automáticamente en Opiniones de un payaso. Si no lo han leído, tienen que leerlo también. Y los que ya lo han leído, creo que van a entender a qué me refiero. Es estos seres que son marginados de la sociedad por el simple hecho de ser diferentes, por las razones que sean. En el caso de Opiniones de un payaso, bueno, es un poco... El payaso es... Böll elige al payaso para criticar a esa sociedad, entonces es una doble sorna, es una doble ironía. En este caso es más bien como Bloch ve a la sociedad y al mismo tiempo un poco como la sociedad lo rechaza a él, por las razones que sean. Y también ahorita que estaba escribiendo algunas cosas, pensé un poco en las novelas de Kundera. Yo solo he leído 3, La broma, El libro de la risa y el olvido y La insoportable levedad del ser. Y lo pensé no tanto por la cuestión, no solo de cómo está escrito, porque Kundera es otra cosa, pero lo pensé en el sentido de las situaciones y del tipo de personas con las que él convive, Bloch, que son personas, no sé, la mesera, el tabernero, el vendedor de fruta, gente normal, gente común, no lo digo en una manera despectiva, sino en el sentido de cómo el régimen, el país, el tipo de vida que tiene el país, de qué manera afecta a las personas normales, no a las personas que tienen dinero o a las personas en el ámbito político, sino a las personas normales, al vendedor del periódico, a la mesera. Pensé rápidamente en un personaje en el libro de la risa y el olvido, que es una tabernera que huye de Checoslovaquia y no recuerdo a dónde huye, pero tiene que huir porque el marido, la policía secreta, algo pasa, pero ella vive su día a día y cómo ella ve a los demás a través de su trabajo. Fue lo primero que se me ocurrió y fue la primera relación que hice con esta novela. Y El miedo del portero al penalti, me gustó mucho el título desde que vi el libro y al final me gustó más por el análisis que hace al final, o quizás no el análisis, sino la situación que nos expone al final, que nos describe el autor. Porque bueno, yo no soy muy no conozco mucho de fútbol, sé lo elemental, pero siempre he pensado que la posición más difícil es la del portero, porque si para los goles es el héroe, pero si no los para, pobrecito. Y sé de un caso de un portero alemán que se suicidó porque no pudo con la presión. Entonces, el miedo del portero al penalti, pues creo que aplica para todos en la vida. Todos tenemos miedo a algo, todos tenemos miedo a que nos metan los goles y no poder pararlos. Y al final, el Bloch pasa por una serie de situaciones extremas, una en particular, y al final que ya no puede más y ya el autor te contó todo lo que te tenía que contar, termina en un estadio de fútbol y está viendo al portero y piensa, bueno, él como portero tantos años, ¿qué era lo que pensaba? Trataba de ponerse en el lugar del jugador en el sentido de intentar adivinar hacia dónde iba a tirar, que es algo muy obvio, pero él piensa, yo estoy siempre en posición de desventaja porque el que se va a mover soy yo. En el momento en el que el otro tire, yo me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda y es un volado, porque también es suerte, puedes o no puedes adivinar. También así es la vida, hasta en ciertas situaciones todos hemos sido el portero o todos hemos sido el jugador que va a tirar la pelota. Y al final me quedé con eso y me gustó aún más el título. Creo que en algún momento más adelante lo releeré y veré otras cosas que no vi y quizás no me cueste tanto trabajo como esta vez. Sí les recomiendo mucho que lo lean. No solo sino el que ustedes, si son como yo y nunca lo habían leído, pues vayan y tienen para dónde escoger. Yo se los recomiendo porque es el que acabo de leer. Y sí, también como siempre he dicho, no se dejen engañar por el tamaño. Está chiquito, pero sí está difícil. A mí me costó trabajo, pero eso fue a mí. Quizás a ustedes no les cueste y puedan explicarme aquí abajo y contarme cosas que ustedes vieron que a lo mejor yo no vi o se me pasó decir aquí, que también a veces me pasa. Ahora, con respecto a toda la polémica del premio Nobel, también en eso se parece un poco a Böll, defendiendo lo indefendible. Pero sí creo, no voy a meterme en todo esto de la guerra, porque, no sé,
también se ha revivido un poco esa guerra, ¿no? ¿Cuántas personas sabían realmente dónde estaba Serbia o cuáles eran los países del ex Yugoslavia? Ahora es así como un boom por eso. Y al final, me parece, mi postura muy personal es, eso es como el hombre, él, que es algo que hemos dicho mucho aquí. Una cosa es el hombre y otra cosa es su literatura, y otra cosa es lo que escriben. Y algo que decía Javier Cercas de Soldados de Salamina es, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como puede ser una muy mala persona y haber escrito unas obras maravillosas, o al revés. Creo que debemos quedarnos con sus libros, leerlo por su literatura, y si no nos gusta su literatura, pues bueno, ya, otra cosa. Pero quizás juzgarlo por sus opiniones políticas, pues no, es como un poco como lo que hemos dicho de Vargas Llosa, como lo que hemos dicho de Celan, que curiosamente Handke vive en el mismo lugar, o casi, donde vivía Luis Ferdinand Celan, otro de los más polémicos. Podríamos hablar horas de eso, pero nada más diré eso, que lo lean. También a Olga, ay, su apellido es un poco raro, pero bueno, la ganadora del Nobel de 2018, que también ya están ahí sus novelas, gracias a esas editoriales que se apuran a comprar los derechos. Podemos tener esto en nuestras manos y darnos el lujo de escoger cuál queremos leer, y también si lo queremos leer, porque tampoco pasa nada si no lo leemos, o si decidimos no leerlo. Está El miedo del portero al penalti, y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video.